Hola amigos, hoy les voy a relatar las historias de personas que fueron enterradas vivas y con suerte algunas fueron descubiertas a tiempo y otras no tuvieron la misma suerte. Empezamos con la historia de María. María nunca había sentido tanto frío. No recordaba cómo había llegado a este punto, solo el dolor abrumador antes de que todo se volviera negro. Ahora, el sonido sordo del llanto y murmullos a su alrededor la desconcertaba. Quería abrir los ojos, pero algo se lo impedía. El aire estaba denso y el espacio, estrecho. María se dio cuenta de que no podía moverse. Intentó gritar, pero su voz era un susurro ahogado. Desesperada, comprendió que estaba dentro de un ataúd. La oscuridad era total, y el pánico comenzó a apoderarse de ella. María golpeó el ataúd con todas sus fuerzas, sintiendo como sus uñas se rompían y sus manos sangraban. El dolor era insoportable, pero la desesperación la impulsaba. Sabía que si no salía pronto, moriría asfixiada. Entre los ataques de pánico, comenzaron a llegar los recuerdos. Había estado enferma durante semanas, con una fiebre alta y delirios. Los médicos no habían encontrado una explicación, y su familia temía lo peor. Había sido declarada muerta por error. María se obligó a calmarse y pensar. Recordó historias de personas que habían sido enterradas vivas y habían sobrevivido. Si podía conservar el poco aire que le quedaba, tal vez podría salir de esta. Empezó a golpear el ataúd de manera más rítmica, esperando que alguien escuchara. El silencio fuera del ataúd era abrumador. Cada segundo que pasaba, María sentía que la esperanza se desvanecía. No podía oír nada más que su propio corazón latiendo desbocado y su respiración acelerada. La soledad la envolvía. Justo cuando pensaba que no podía más, escuchó algo. Voces, apenas audibles, pero allí estaban. Con un último esfuerzo, gritó con todas sus fuerzas, golpeando el ataúd frenéticamente. Las voces parecían acercarse. El sonido de tierra siendo removida llegó hasta ella. Llantos de alegría escaparon de sus labios resecos. Finalmente, una luz tenue se filtró a través de una grieta, seguida por manos que rompían la tapa del ataúd. María fue sacada, débil pero viva, del abismo oscuro. María fue llevada al hospital, donde los médicos quedaron atónitos. Había sobrevivido a una experiencia que muchos no superarían. Su familia estaba allí, llorando de alivio. Sin embargo, algo en María había cambiado para siempre. La experiencia la había marcado de una manera profunda. Las noches de María estaban plagadas de pesadillas. Soñaba con volver a estar en el ataúd, sintiendo el peso de la tierra sobre ella. La sensación de estar atrapada la perseguía, haciendo que cada día fuera una lucha por mantener la cordura. Con el tiempo, María comenzó a investigar su muerte. Descubrió que su enfermedad había sido inducida por envenenamiento. Alguien cercano a ella había querido deshacerse de ella, y el entierro apresurado había sido parte del plan. La traición la llenó de ira y determinación. María, ahora recuperada físicamente, decidió enfrentar a quienes la habían enterrado viva. La verdad saldría a la luz, y aquellos que intentaron acabar con su vida pagarían. Pero, mientras planificaba su venganza, no podía escapar del miedo que la enterraba cada noche en sus sueños. Finalmente, confrontó a sus traidores. La verdad fue revelada, y las personas involucradas fueron llevadas ante la justicia, pero el horror de su experiencia seguía latente en su mente. Aunque había conseguido justicia, el trauma de haber sido enterrada viva nunca desaparecería. María intentó reconstruir su vida, siempre con la sombra de su experiencia persiguiéndola. Se mudó a otra ciudad, intentando dejar atrás el pasado. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, el ataúd y la oscuridad volvían a ella. A pesar del trauma, María decidió compartir su historia. Escribió un libro y dio charlas sobre su experiencia, ayudando a otros a enfrentar sus propios miedos.
Su historia de supervivencia y justicia inspiró a muchos, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y fuerza. En la siguiente historia hablamos de una traición de las personas que menos piensas. La primera sensación fue de asfixia. Clara despertó en completa oscuridad, su respiración acelerada reverberando contra las paredes estrechas. No podía moverse. Sus manos rozaban madera áspera y sentía la tierra fría alrededor de sus pies. La verdad se filtró lentamente en su mente aterrorizada: estaba enterrada viva. La noche anterior había sido una celebración. Clara había salido con amigos para celebrar su reciente promoción. Todo había sido risas y brindis hasta que empezó a sentirse extrañamente mareada. Pensó que era el alcohol, pero ahora, en la fría oscuridad, se dio cuenta de que había sido drogada. En la desesperación, Clara empezó a golpear la tapa del ataúd. Sus gritos eran ahogados por la tierra que la rodeaba. De repente, escuchó algo. Una risa tenue, un susurro. Alguien estaba allí fuera. «Te dije que no jugaras con fuego, Clara», susurró una voz conocida. Era Jack, su exnovio, cuyo odio hacia ella era conocido. Clara recordó su teléfono. Con manos temblorosas, lo sacó de su bolsillo y encendió la linterna. La pantalla mostraba poca señal, pero tenía suficiente batería. Intentó llamar a emergencias, pero la llamada no se conectaba. La linterna reveló algo inquietante: tallados en la madera del ataúd había mensajes de otras víctimas. Cada mensaje era una súplica de ayuda, una confesión de desesperación. «Perdón, mamá. Perdón, papá. Lo siento por todo». Clara sintió un frío glacial recorrer su espalda al darse cuenta de que no era la primera. La sensación de urgencia aumentaba. Tenía que salir de allí antes de convertirse en otro mensaje en la madera. Con renovada determinación, Clara palpó el ataúd buscando una debilidad. Encontró un clavo suelto y comenzó a trabajar con él, intentando aflojar los otros clavos. Cada segundo contaba, y el aire comenzaba a enrarecerse. Podía oír pasos afuera, y la risa de Jack se hacía más intensa. De repente, Clara escuchó un ruido diferente: alguien cavaba frenéticamente. «¡Ayuda! Estoy aquí», gritó con todas sus fuerzas. La tierra se movió y la tapa del ataúd se abrió ligeramente. Una mano fuerte la agarró y la sacó a la superficie. Su salvador era un hombre viejo, un sepulturero local que había oído sus gritos. El sepulturero, llamado Tom, la llevó a su cabaña y le dio agua. Clara le contó todo lo que recordaba. Tom frunció el ceño, revelando que varias personas habían desaparecido en circunstancias similares. Era hora de enfrentar la verdad. Jack no estaba solo en esto, había una red de personas involucradas en estos enterramientos. Clara y Tom idearon un plan para atrapar a Jack y su cómplice. Fingieron que Clara había muerto y organizaron un funeral falso. Los amigos de Clara fueron cómplices, dispuestos a ayudar a desenmascarar al monstruo. Clara, con un dispositivo de grabación, fue colocada en un ataúd que podía abrir desde dentro. Durante la falsa ceremonia, Jack apareció, creyendo que Clara estaba realmente muerta. En el momento justo, Tom y varios policías salieron de su escondite, atrapando a Jack con las manos en la masa. La grabación de Clara reveló la confesión de Jack y la existencia de una red de asesinos. Con Jack y sus cómplices arrestados, Clara comenzó su lenta recuperación. Aunque el trauma la perseguía, se fortaleció con el apoyo de sus amigos y familiares. Decidió dedicar su vida a ayudar a las víctimas de crímenes similares, creando una fundación en memoria de las víctimas pasadas cuyos mensajes había leído en su ataúd. Clara se mudó a una nueva ciudad, lejos de los recuerdos dolorosos. Empezó a escribir un libro sobre su experiencia, con la esperanza de inspirar a otros a nunca rendirse, sin importar cuán oscura sea la situación. Cada día era una batalla, pero Clara sabía que había vencido la oscuridad una vez y podía hacerlo de nuevo. Próxima historia: La tumba de la desesperación.
amanecía en el pequeño pueblo de San Esteban, un lugar tranquilo y apacible, hasta que un día, María López, una joven del lugar, desapareció sin dejar rastro. Su familia, desesperada, buscó ayuda en todos lados, pero la búsqueda fue en vano. Nadie sabía que la verdadera pesadilla de María apenas comenzaba. María recordaba claramente la última noche antes de desaparecer. Caminaba sola por el bosque, disfrutando de la brisa nocturna, cuando fue atacada por una figura sombría. Todo se volvió negro y, al despertar, estaba encerrada en un espacio reducido, oscuro y sofocante. Sus gritos eran ahogados por la tierra que la rodeaba. María intentó moverse, pero sus manos chocaron contra una superficie dura y fría. El pánico se apoderó de ella al darse cuenta de que estaba atrapada en un ataúd. El aire era escaso y cada respiración la acercaba más al abismo de la locura. Recordaba historias de personas enterradas vivas, pero nunca imaginó que le sucedería a ella. Desesperada, María empezó a golpear el ataúd, gritando con todas sus fuerzas, esperando que alguien, cualquiera, la escuchara. Las uñas se le rompieron y las manos sangraban, pero no dejaba de luchar. El eco de sus propios gritos la sumergía más en el terror. En medio de su desesperación, María escuchó una voz susurrante que parecía venir de la tierra misma. Era una voz antigua y maligna que le prometía liberarla si aceptaba un oscuro pacto. Aterrorizada y al borde de la muerte, María no veía otra salida. María, sin fuerzas ni esperanza, aceptó el pacto. Sintió como una energía oscura la envolvía y, de repente, el ataúd empezó a abrirse. La tierra se movió y, con una fuerza sobrehumana, emergió de su tumba, pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Cuando María regresó al pueblo, todos estaban sorprendidos de verla. La daban por muerta. Pero su mirada había cambiado, era fría y vacía. Comenzaron a suceder cosas extrañas, animales muertos, sombras que se movían en la noche, y una sensación de maldad que impregnaba el aire. María se dio cuenta de que había traído consigo una maldición. Las personas a su alrededor comenzaron a enfermar y morir en circunstancias misteriosas. Intentó advertir a su familia, pero fue demasiado tarde. La presencia que la había liberado ahora reclamaba más vidas. Desesperada por detener la oscuridad que había desatado, María buscó ayuda en antiguos textos y en los sabios del pueblo. Descubrió que la única forma de romper el pacto era sacrificarse de nuevo, esta vez de forma voluntaria, para sellar el mal en su tumba para siempre. En una noche oscura y tormentosa, María volvió al lugar donde había sido enterrada. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de miedo, se acostó en su tumba y cerró los ojos. Sentía cómo la tierra empezaba a cubrirla de nuevo, pero esta vez, lo hacía por voluntad propia, para proteger a los que amaba. El pueblo de San Esteban nunca volvió a ser el mismo. La historia de María López se convirtió en leyenda, una advertencia sobre los peligros de pactar con fuerzas oscuras. La tumba de María fue sellada para siempre, pero algunos dicen que en las noches más oscuras, aún se pueden escuchar susurros en el viento, recordando el sacrificio de una joven que enfrentó el terror para salvar a su pueblo. Con el tiempo, la calma regresó al pueblo, pero una inquietante sensación persistía. Los habitantes sabían que la oscuridad nunca desaparece por completo, solo se esconde, esperando el momento oportuno para regresar. Y así, la tumba de María quedó como un recordatorio eterno de que el verdadero horror nunca se entierra del todo. Próxima historia, el despertar, el sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd fue lo primero que escuchó. Un eco sordo y opresivo que resonaba en la oscuridad absoluta. Parpadeó, pero no había diferencia entre los ojos cerrados y abiertos. La oscuridad era total. James trató de mover sus manos, pero se encontró con las paredes del ataúd. El pánico se apoderó de él mientras sus manos recorrieron la madera. Estaba atrapado, enterrado vivo. Recordó vagamente los eventos de la noche anterior, la fiesta, los amigos, las risas, y luego, la bebida que alguien le ofreció.
Una sensación de mareo y luego nada. Ahora, estaba aquí, en una tumba sin nombre, atrapado en la fría oscuridad. Gritó con todas sus fuerzas, pero su voz se apagó rápidamente en el reducido espacio. El aire se volvía pesado, cada respiración un esfuerzo monumental. La desesperación lo inundó mientras golpeaba frenéticamente la tapa del ataúd, sintiendo como sus nudillos se rompían y sangraban. Entonces, recordó algo que su abuelo le había dicho una vez, una historia antigua de entierros prematuros y como algunos ataúdes antiguos estaban equipados con campanas, un sistema rudimentario para alertar a los vivos. Sin embargo, James no sentía ninguna cuerda ni mecanismo a su alcance. El tiempo se desvanecía en ese espacio sin luz ni aire. Cada segundo parecía una eternidad. Sus pensamientos se oscurecieron con imágenes de su cuerpo descomponiéndose en esa tumba olvidada, sus gritos inútiles ahogados por la tierra que lo rodeaba. De repente, sintió algo extraño, una vibración bajo él. Alguien estaba cavando. La esperanza surgió brevemente en su pecho. Trató de calmarse, de conservar el poco aire que le quedaba, pero la ansiedad lo devoraba. Escuchó el sonido de una pala golpeando la madera del ataúd. Alguien estaba allí. Golpeó la tapa nuevamente, con menos fuerza, casi sin energía, pero la respuesta fue inmediata. La tierra comenzó a moverse más rápido, la tapa del ataúd se abrió ligeramente, dejando entrar una bocanada de aire frío. La luz cegadora de una linterna lo deslumbró. Una figura sombría lo miraba desde arriba, una sonrisa torcida en su rostro. James no sabía si sentir alivio o miedo. La figura lo sacó del ataúd con facilidad, susurrándole palabras ininteligibles. Cuando sus pies tocaron el suelo firme, James cayó de rodillas, respirando con dificultad. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, sintió una mano fría en su hombro y una voz susurrando en su oído: «Bienvenido de vuelta, James. Ahora, comienza el verdadero terror». James se encontraba en un estado de aturdimiento mientras la figura sombría lo ayudaba a ponerse de pie. La luz de la linterna iluminaba débilmente el espacio oscuro alrededor, revelando paredes de tierra húmeda y raíces retorcidas. Apenas podía ver el rostro del individuo que lo había sacado del ataúd, pero la sonrisa siniestra permanecía grabada en su mente. «¿Quién eres tú?», preguntó James, su voz temblorosa y débil. La figura no respondió de inmediato. En cambio, pareció estudiar a James con curiosidad, como si estuviera evaluando sus reacciones. Finalmente, habló con una voz áspera y profunda que resonaba en la oscuridad. «Soy alguien que te ha brindado una segunda oportunidad, James, pero la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer con ella?». James frunció el ceño, confundido y temeroso. «¿Qué quieres decir?». La figura se rió suavemente, un sonido que envió escalofríos por la espalda de James. «Verás, James, has sido elegido para un propósito mayor. Tu destino ahora está entrelazado con el mío». James tragó saliva, luchando contra la sensación de náusea que amenazaba con abrumarlo. «No entiendo. ¿Por qué me enterraste vivo?». La figura negó con la cabeza lentamente. «No te enterré, James. Otros lo hicieron, aquellos que no ven el valor en ti como yo lo veo». El corazón de James latía con fuerza en su pecho. La situación se volvía cada vez más surrealista. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con voz temblorosa. La figura se acercó un paso más, la linterna revelando detalles de su rostro sombrío. «He visto algo en ti, James. Algo que muchos no poseen. Una determinación para sobrevivir, una fuerza que puede ser moldeada para propósitos más oscuros». James dio un paso hacia atrás, horrorizado. «No sé de qué estás hablando. Déjame ir, por favor». El individuo levantó una mano enguantada, deteniendo cualquier intento de escape de James. «No puedes irte, James. No después de todo lo que has visto y todo lo que has experimentado.
Tu vida ahora me pertenece, como la mía una vez perteneció a aquellos que me sellaron en la tierra. El terror se apoderó completamente de James. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente alguna forma de escapar, pero se encontró rodeado por la oscuridad implacable y la presencia amenazadora de la figura. ¿Qué quieres que haga?, murmuró finalmente, resignado a su destino incierto. La figura sonrió nuevamente, una sonrisa llena de malicia y promesas ocultas. Muchas cosas, James, pero por ahora, camina conmigo. Te mostraré lo que significa tener una segunda oportunidad. Con eso, la figura comenzó a avanzar por el túnel oscuro, y James, temblando de miedo y confusión, siguió detrás, incapaz de resistirse al destino que parecía haber sido trazado para él desde el momento en que despertó en su propia tumba. El túnel bajo tierra parecía interminable. James seguía a la figura sombría, cuya linterna arrojaba una luz débil y fantasmal sobre las paredes húmedas y el suelo irregular. Cada paso resonaba en el silencio ominoso que los rodeaba, mientras James luchaba por procesar la situación surrealista en la que se encontraba. ¿Dónde estamos?, preguntó James, su voz apenas un susurro en la penumbra. La figura no respondió de inmediato, pero finalmente se detuvo y se volvió hacia él. La linterna brillaba sobre su rostro, mostrando sus rasgos pálidos y sus ojos oscuros que parecían brillar con una intensidad sobrenatural. Estamos en un lugar que pocos conocen, dijo la figura en voz baja. Un lugar entre mundos, donde la oscuridad y la luz se entrelazan. James tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó con voz temblorosa. La figura se acercó a él lentamente, su presencia llenando el espacio con una sensación de opresión. Te traje aquí porque tienes algo que yo necesito, James. Algo que te hace especial. James se sintió como una presa acorralada. No tengo nada que puedas querer, respondió débilmente. La figura sonrió de nuevo, una sonrisa que parecía más una mueca. Te equivocas, James. Tienes potencial. Y yo estoy dispuesto a ayudarte a alcanzarlo. El corazón de James latía con fuerza en su pecho mientras luchaba por entender lo que estaba pasando. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, casi suplicante. La figura se detuvo frente a él, sus ojos perforando la oscuridad. Un pacto, dijo finalmente. Estoy dispuesto a darte una nueva vida, James. A cambio, tú me servirás. James retrocedió, horrorizado. ¿Qué tipo de pacto? La figura extendió una mano, ofreciéndosela a James como si estuviera sellando un trato. Un pacto de sangre, susurró. Un acuerdo que nos unirá en cuerpo y alma. James miró la mano tendida, sintiendo el pulso acelerado de su corazón. Sabía que si aceptaba, no habría vuelta atrás. Pero también entendió que ya no tenía opciones. Estaba atrapado en un laberinto de oscuridad y secretos, con la figura sombría como su única salida. Después de un momento de vacilación, James extendió su mano y la tomó. La figura sonrió ampliamente, sus ojos brillando con satisfacción. Bien hecho, James. Ahora, comenzará tu verdadero entrenamiento. Con eso, la figura lo guió más profundo en la oscuridad del túnel subterráneo, mientras James se preguntaba qué tipo de destino le esperaba ahora que había sellado un pacto con lo desconocido. Si te gustaría que continúe con la historia en un próximo video, por favor déjamelo saber en los comentarios y dale un like si te gustó. Muchas gracias, nos vemos en una próxima historia o continuación. Hola amigos, hoy les voy a relatar las historias de personas que fueron enterradas vivas y con suerte algunas fueron descubiertas a tiempo y otras no tuvieron la misma suerte. Empezamos con la historia de María. María nunca había sentido tanto frío.
No recordaba cómo había llegado a este punto, solo el dolor abrumador antes de que todo se volviera negro. Ahora, el sonido sordo del llanto y murmullos a su alrededor la desconcertaba. Quería abrir los ojos, pero algo se lo impedía. El aire estaba denso y el espacio, estrecho. María se dio cuenta de que no podía moverse. Intentó gritar, pero su voz era un susurro ahogado. Desesperada, comprendió que estaba dentro de un ataúd. La oscuridad era total, y el pánico comenzó a apoderarse de ella. María golpeó el ataúd con todas sus fuerzas, sintiendo cómo sus uñas se rompían y sus manos sangraban. El dolor era insoportable, pero la desesperación la impulsaba. Sabía que si no salía pronto, moriría asfixiada. Entre los ataques de pánico, comenzaron a llegar los recuerdos. Había estado enferma durante semanas, con una fiebre alta y delirios. Los médicos no habían encontrado una explicación, y su familia temía lo peor. Había sido declarada muerta por error. María se obligó a calmarse y pensar. Recordó historias de personas que habían sido enterradas vivas y habían sobrevivido. Si podía conservar el poco aire que le quedaba, tal vez podría salir de esta. Empezó a golpear el ataúd de manera más rítmica, esperando que alguien escuchara. El silencio fuera del ataúd era abrumador. Cada segundo que pasaba, María sentía que la esperanza se desvanecía. No podía oír nada más que su propio corazón latiendo desbocado y su respiración acelerada. La soledad la envolvía. Justo cuando pensaba que no podía más, escuchó algo. Voces, apenas audibles, pero allí estaban. Con un último esfuerzo, gritó con todas sus fuerzas, golpeando el ataúd frenéticamente. Las voces parecían acercarse. El sonido de tierra siendo removida llegó hasta ella. Llantos de alegría escaparon de sus labios resecos. Finalmente, una luz tenue se filtró a través de una grieta, seguida por manos que rompían la tapa del ataúd. María fue sacada, débil pero viva, del abismo oscuro. María fue llevada al hospital, donde los médicos quedaron atónitos. Había sobrevivido a una experiencia que muchos no superarían. Su familia estaba allí, llorando de alivio. Sin embargo, algo en María había cambiado para siempre. La experiencia la había marcado de una manera profunda. Las noches de María estaban plagadas de pesadillas. Soñaba con volver a estar en el ataúd, sintiendo el peso de la tierra sobre ella. La sensación de estar atrapada la perseguía, haciendo que cada día fuera una lucha por mantener la cordura. Con el tiempo, María comenzó a investigar su muerte. Descubrió que su enfermedad había sido inducida por envenenamiento. Alguien cercano a ella había querido deshacerse de ella, y el entierro apresurado había sido parte del plan. La traición la llenó de ira y determinación. María, ahora recuperada físicamente, decidió enfrentar a quienes la habían enterrado viva. La verdad saldría a la luz, y aquellos que intentaron acabar con su vida pagarían. Pero, mientras planificaba su venganza, no podía escapar del miedo que la enterraba cada noche en sus sueños. Finalmente, confrontó a sus traidores. La verdad fue revelada, y las personas involucradas fueron llevadas ante la justicia, pero el horror de su experiencia seguía latente en su mente. Aunque había conseguido justicia, el trauma de haber sido enterrada viva nunca desaparecería. María intentó reconstruir su vida, siempre con la sombra de su experiencia persiguiéndola. Se mudó a otra ciudad, intentando dejar atrás el pasado. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, el ataúd y la oscuridad volvían a ella. A pesar del trauma, María decidió compartir su historia. Escribió un libro y dio charlas sobre su experiencia, ayudando a otros a enfrentar sus propios miedos. Su historia de supervivencia y justicia inspiró a muchos, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y fuerza. En la siguiente historia hablamos de una traición de las personas que menos piensas. La primera sensación fue de asfixia. Clara despertó en completa oscuridad,
su respiración acelerada reverberando contra las paredes estrechas. No podía moverse. Sus manos rozaban madera áspera y sentía la tierra fría alrededor de sus pies. La verdad se filtró lentamente en su mente aterrorizada, estaba enterrada viva. La noche anterior había sido una celebración. Clara había salido con amigos para celebrar su reciente promoción. Todo había sido risas y brindis hasta que empezó a sentirse extrañamente mareada. Pensó que era el alcohol, pero ahora, en la fría oscuridad, se dio cuenta de que había sido drogada. En la desesperación, Clara empezó a golpear la tapa del ataúd. Sus gritos eran ahogados por la tierra que la rodeaba. De repente, escuchó algo. Una risa tenue, un susurro. Alguien estaba allí fuera. Te dije que no jugaras con fuego, Clara, susurró una voz conocida. Era Jack, su exnovio, cuyo odio hacia ella era conocido. Clara recordó su teléfono. Con manos temblorosas, lo sacó de su bolsillo y encendió la linterna. La pantalla mostraba poca señal, pero tenía suficiente batería. Intentó llamar a emergencias, pero la llamada no se conectaba. La linterna reveló algo inquietante, tallados en la madera del ataúd había mensajes de otras víctimas. Cada mensaje era una súplica de ayuda, una confesión de desesperación. Perdón, mamá. Perdón, papá. Lo siento por todo. Clara sintió un frío glacial recorrer su espalda al darse cuenta de que no era la primera. La sensación de urgencia aumentaba. Tenía que salir de allí antes de convertirse en otro mensaje en la madera. Con renovada determinación, Clara palpó el ataúd buscando una debilidad. Encontró un clavo suelto y comenzó a trabajar con él, intentando aflojar los otros clavos. Cada segundo contaba, y el aire comenzaba a enrarecerse. Podía oír pasos afuera, y la risa de Jack se hacía más intensa. De repente, Clara escuchó un ruido diferente, alguien cavaba frenéticamente. ¡Ayuda! Estoy aquí, gritó con todas sus fuerzas. La tierra se movió y la tapa del ataúd se abrió ligeramente. Una mano fuerte la agarró y la sacó a la superficie. Su salvador era un hombre viejo, un sepulturero local que había oído sus gritos. El sepulturero, llamado Tom, la llevó a su cabaña y le dio agua. Clara le contó todo lo que recordaba. Tom frunció el ceño, revelando que varias personas habían desaparecido en circunstancias similares. Era hora de enfrentar la verdad, Jack no estaba solo en esto, había una red de personas involucradas en estos enterramientos. Clara y Tom idearon un plan para atrapar a Jack y su cómplice. Fingieron que Clara había muerto y organizaron un funeral falso. Los amigos de Clara fueron cómplices, dispuestos a ayudar a desenmascarar al monstruo. Clara, con un dispositivo de grabación, fue colocada en un ataúd que podía abrir desde dentro. Durante la falsa ceremonia, Jack apareció, creyendo que Clara estaba realmente muerta. En el momento justo, Tom y varios policías salieron de su escondite, atrapando a Jack con las manos en la masa. La grabación de Clara reveló la confesión de Jack y la existencia de una red de asesinos. Con Jack y sus cómplices arrestados, Clara comenzó su lenta recuperación. Aunque el trauma la perseguía, se fortaleció con el apoyo de sus amigos y familiares. Decidió dedicar su vida a ayudar a las víctimas de crímenes similares, creando una fundación en memoria de las víctimas pasadas cuyos mensajes había leído en su ataúd. Clara se mudó a una nueva ciudad, lejos de los recuerdos dolorosos. Empezó a escribir un libro sobre su experiencia, con la esperanza de inspirar a otros a nunca rendirse, sin importar cuán oscura sea la situación. Cada día era una batalla, pero Clara sabía que había vencido la oscuridad una vez y podía hacerlo de nuevo. Próxima historia. La tumba de la desesperación. Amanecía en el pequeño pueblo de San Esteban, un lugar tranquilo y apacible, hasta que un día, María López, una joven del lugar, desapareció sin dejar rastro. Su familia, desesperada, buscó ayuda en todos lados, pero la búsqueda fue en vano.
Nadie sabía que la verdadera pesadilla de María apenas comenzaba. María recordaba claramente la última noche antes de desaparecer. Caminaba sola por el bosque, disfrutando de la brisa nocturna, cuando fue atacada por una figura sombría. Todo se volvió negro y, al despertar, estaba encerrada en un espacio reducido, oscuro y sofocante. Sus gritos eran ahogados por la tierra que la rodeaba. María intentó moverse, pero sus manos chocaron contra una superficie dura y fría. El pánico se apoderó de ella al darse cuenta de que estaba atrapada en un ataúd. El aire era escaso y cada respiración la acercaba más al abismo de la locura. Recordaba historias de personas enterradas vivas, pero nunca imaginó que le sucedería a ella. Desesperada, María empezó a golpear el ataúd, gritando con todas sus fuerzas, esperando que alguien, cualquiera, la escuchara. Las uñas se le rompieron y las manos sangraban, pero no dejaba de luchar. El eco de sus propios gritos la sumergía más en el terror. En medio de su desesperación, María escuchó una voz susurrante que parecía venir de la tierra misma. Era una voz antigua y maligna que le prometía liberarla si aceptaba un oscuro pacto. Aterrorizada y al borde de la muerte, María no veía otra salida. María, sin fuerzas ni esperanza, aceptó el pacto. Sintió como una energía oscura la envolvía y, de repente, el ataúd empezó a abrirse. La tierra se movió y, con una fuerza sobrehumana, emergió de su tumba, pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Cuando María regresó al pueblo, todos estaban sorprendidos de verla. La daban por muerta. Pero su mirada había cambiado, era fría y vacía. Comenzaron a suceder cosas extrañas, animales muertos, sombras que se movían en la noche, y una sensación de maldad que impregnaba el aire. María se dio cuenta de que había traído consigo una maldición. Las personas a su alrededor comenzaron a enfermar y morir en circunstancias misteriosas. Intentó advertir a su familia, pero fue demasiado tarde. La presencia que la había liberado ahora reclamaba más vidas. Desesperada por detener la oscuridad que había desatado, María buscó ayuda en antiguos textos y en los sabios del pueblo. Descubrió que la única forma de romper el pacto era sacrificarse de nuevo, esta vez de forma voluntaria, para sellar el mal en su tumba para siempre. En una noche oscura y tormentosa, María volvió al lugar donde había sido enterrada. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de miedo, se acostó en su tumba y cerró los ojos. Sentía cómo la tierra empezaba a cubrirla de nuevo, pero esta vez, lo hacía por voluntad propia, para proteger a los que amaba. El pueblo de San Esteban nunca volvió a ser el mismo. La historia de María López se convirtió en leyenda, una advertencia sobre los peligros de pactar con fuerzas oscuras. La tumba de María fue sellada para siempre, pero algunos dicen que en las noches más oscuras, aún se pueden escuchar susurros en el viento, recordando el sacrificio de una joven que enfrentó el terror para salvar a su pueblo. Con el tiempo, la calma regresó al pueblo, pero una inquietante sensación persistía. Los habitantes sabían que la oscuridad nunca desaparece por completo, solo se esconde, esperando el momento oportuno para regresar. Y así, la tumba de María quedó como un recordatorio eterno de que el verdadero horror nunca se entierra del todo. Próxima historia, el despertar, el sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd fue lo primero que escuchó. Un eco sordo y opresivo que resonaba en la oscuridad absoluta. Parpadeó, pero no había diferencia entre los ojos cerrados y abiertos. La oscuridad era total. James trató de mover sus manos, pero se encontró con las paredes del ataúd. El pánico se apoderó de él mientras sus manos recorrieron la madera. Estaba atrapado, enterrado vivo. Recordó vagamente los eventos de la noche anterior, la fiesta, los amigos, las risas, y luego, la bebida que alguien le ofreció. Una sensación de mareo y luego nada. Ahora, estaba aquí, en una tumba sin nombre, atrapado en la fría oscuridad. Gritó con todas sus fuerzas, pero su voz se apagó rápidamente en el reducido espacio. El aire se volvía pesado,
cada respiración un esfuerzo monumental. La desesperación lo inundó mientras golpeaba frenéticamente la tapa del ataúd, sintiendo como sus nudillos se rompían y sangraban. Entonces, recordó algo que su abuelo le había dicho una vez, una historia antigua de entierros prematuros y como algunos ataúdes antiguos estaban equipados con campanas, un sistema rudimentario para alertar a los vivos. Sin embargo, James no sentía ninguna cuerda ni mecanismo a su alcance. El tiempo se desvanecía en ese espacio sin luz ni aire. Cada segundo parecía una eternidad. Sus pensamientos se oscurecieron con imágenes de su cuerpo descomponiéndose en esa tumba olvidada, sus gritos inútiles ahogados por la tierra que lo rodeaba. De repente, sintió algo extraño, una vibración bajo él. Alguien estaba cavando. La esperanza surgió brevemente en su pecho. Trató de calmarse, de conservar el poco aire que le quedaba, pero la ansiedad lo devoraba. Escuchó el sonido de una pala golpeando la madera del ataúd. Alguien estaba allí. Golpeó la tapa nuevamente, con menos fuerza, casi sin energía, pero la respuesta fue inmediata. La tierra comenzó a moverse más rápido, la tapa del ataúd se abrió ligeramente, dejando entrar una bocanada de aire frío. La luz cegadora de una linterna lo deslumbró. Una figura sombría lo miraba desde arriba, una sonrisa torcida en su rostro. James no sabía si sentir alivio o miedo. La figura lo sacó del ataúd con facilidad, susurrándole palabras ininteligibles. Cuando sus pies tocaron el suelo firme, James cayó de rodillas, respirando con dificultad. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, sintió una mano fría en su hombro y una voz susurrando en su oído: «Bienvenido de vuelta, James. Ahora, comienza el verdadero terror». James se encontraba en un estado de aturdimiento mientras la figura sombría lo ayudaba a ponerse de pie. La luz de la linterna iluminaba débilmente el espacio oscuro alrededor, revelando paredes de tierra húmeda y raíces retorcidas. Apenas podía ver el rostro del individuo que lo había sacado del ataúd, pero la sonrisa siniestra permanecía grabada en su mente. «¿Quién eres tú?», preguntó James, su voz temblorosa y débil. La figura no respondió de inmediato. En cambio, pareció estudiar a James con curiosidad, como si estuviera evaluando sus reacciones. Finalmente, habló con una voz áspera y profunda que resonaba en la oscuridad. «Soy alguien que te ha brindado una segunda oportunidad, James, pero la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer con ella?». James frunció el ceño, confundido y temeroso. «¿Qué quieres decir?». La figura se rió suavemente, un sonido que envió escalofríos por la espalda de James. «Verás, James, has sido elegido para un propósito mayor. Tu destino ahora está entrelazado con el mío». James tragó saliva, luchando contra la sensación de náusea que amenazaba con abrumarlo. «No entiendo. ¿Por qué me enterraste vivo?». La figura negó con la cabeza lentamente. «No te enterré, James. Otros lo hicieron, aquellos que no ven el valor en ti como yo lo veo». El corazón de James latía con fuerza en su pecho. La situación se volvía cada vez más surrealista. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con voz temblorosa. La figura se acercó un paso más, la linterna revelando detalles de su rostro sombrío. «He visto algo en ti, James. Algo que muchos no poseen. Una determinación para sobrevivir, una fuerza que puede ser moldeada para propósitos más oscuros». James dio un paso hacia atrás, horrorizado. «No sé de qué estás hablando. Déjame ir, por favor». El individuo levantó una mano enguantada, deteniendo cualquier intento de escape de James. «No puedes irte, James. No después de todo lo que has visto y todo lo que has experimentado. Tu vida ahora me pertenece, como la mía una vez perteneció a aquellos que me sellaron en la tierra». El terror se apoderó completamente de James. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente alguna forma de escapar, pero se encontró rodeado por la oscuridad implacable y la presencia amenazadora de la figura.
¿Qué quieres que haga?, murmuró finalmente, resignado a su destino incierto. La figura sonrió nuevamente, una sonrisa llena de malicia y promesas ocultas. Muchas cosas, James, pero por ahora, camina conmigo. Te mostraré lo que significa tener una segunda oportunidad. Con eso, la figura comenzó a avanzar por el túnel oscuro, y James, temblando de miedo y confusión, siguió detrás, incapaz de resistirse al destino que parecía haber sido trazado para él desde el momento en que despertó en su propia tumba. El túnel bajo tierra parecía interminable. James seguía a la figura sombría, cuya linterna arrojaba una luz débil y fantasmal sobre las paredes húmedas y el suelo irregular. Cada paso resonaba en el silencio ominoso que los rodeaba, mientras James luchaba por procesar la situación surrealista en la que se encontraba. ¿Dónde estamos?, preguntó James, su voz apenas un susurro en la penumbra. La figura no respondió de inmediato, pero finalmente se detuvo y se volvió hacia él. La linterna brillaba sobre su rostro, mostrando sus rasgos pálidos y sus ojos oscuros que parecían brillar con una intensidad sobrenatural. Estamos en un lugar que pocos conocen, dijo la figura en voz baja. Un lugar entre mundos, donde la oscuridad y la luz se entrelazan. James tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó con voz temblorosa. La figura se acercó a él lentamente, su presencia llenando el espacio con una sensación de opresión. Te traje aquí porque tienes algo que yo necesito, James. Algo que te hace especial. James se sintió como una presa acorralada. No tengo nada que puedas querer, respondió débilmente. La figura sonrió de nuevo, una sonrisa que parecía más una mueca. Te equivocas, James. Tienes potencial. Y yo estoy dispuesto a ayudarte a alcanzarlo. El corazón de James latía con fuerza en su pecho mientras luchaba por entender lo que estaba pasando. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, casi suplicante. La figura se detuvo frente a él, sus ojos perforando la oscuridad. Un pacto, dijo finalmente. Estoy dispuesto a darte una nueva vida, James. A cambio, tú me servirás. James retrocedió, horrorizado. ¿Qué tipo de pacto? La figura extendió una mano, ofreciéndosela a James como si estuviera sellando un trato. Un pacto de sangre, susurró. Un acuerdo que nos unirá en cuerpo y alma. James miró la mano tendida, sintiendo el pulso acelerado de su corazón. Sabía que si aceptaba, no habría vuelta atrás. Pero también entendió que ya no tenía opciones. Estaba atrapado en un laberinto de oscuridad y secretos, con la figura sombría como su única salida. Después de un momento de vacilación, James extendió su mano y la tomó. La figura sonrió ampliamente, sus ojos brillando con satisfacción. Bien hecho, James. Ahora, comenzará tu verdadero entrenamiento. Con eso, la figura lo guió más profundo en la oscuridad del túnel subterráneo, mientras James se preguntaba qué tipo de destino le esperaba ahora que había sellado un pacto con lo desconocido. Si te gustaría que continúe con la historia en un próximo video, por favor déjamelo saber en los comentarios y dale un like si te gustó. Muchas gracias, nos vemos en una próxima historia o continuación.